El momento en que decides levantarte es el momento en que tu vida cambia. Siempre hay un instante, silencioso, casi invisible, en que algo dentro de ti comienza a cansarse de esperar. No es cansancio físico, no es pereza, no es falta de energía. Es la fatiga profunda de vivir la misma repetición, de despertar con la sensación de que los días se escurren entre los dedos, de prometerte a ti mismo que mañana empiezo, sabiendo, allá en el fondo, que ese mañana nunca llega. Es ese tipo de desgaste que no duele en el cuerpo, pero pesa en el alma, porque te das cuenta de que ya hace demasiado tiempo que tu vida está parada en el mismo lugar, en el mismo ciclo, en los mismos hábitos que te tiran hacia atrás. Y esa percepción es dolorosa, pero también es el inicio de la transformación. El estancamiento siempre lleva, escondido dentro de él, una petición silenciosa para que te levantes. A veces miras tu propia vida y sientes que existe algo dormido en ti, algo que intenta despertar, pero no consigue atravesar el peso de las distracciones, de las excusas, de las dudas, de las voces internas que repiten historias antiguas. Y es en ese punto donde muchos creen que falta potencial, falta talento, falta motivación. Pero no es eso. Nunca fue eso. La parálisis que sientes no es ausencia de capacidad, es solo un sistema interno mal configurado. Son creencias cansadas, hábitos mentales que te mantienen pegado al suelo, la falta momentánea de dirección, el exceso constante de distracciones que drenan tu fuerza antes incluso de que comiences. No eres tú quien está roto, es solo el sistema que sostiene tus días, el que nunca fue reorganizado. Jim Rohn decía algo que corta la niebla que envuelve a los que esperan demasiado. La vida no mejora por casualidad, mejora por cambio. Lo decía como quien sabe que muchas personas pasan años creyendo que un día todo se alineará solo. Pero la verdad es que el día en que la vida cambia no es el día en que algo sucede, es el día en que tú te levantas. Existe un instante clave, un giro interno, que redefine lo que toleras, lo que aceptas y lo que repites. Y cuando ese instante llega, no hay motivación que se le compare, porque no es emoción, es decisión. Robin Sharma completa esa comprensión con la claridad de quien estudió la naturaleza de la transformación durante décadas. Pequeñas acciones hechas ahora cambian toda la curva del destino. No es el tamaño del paso, es el hecho de dar el paso, es el acto de levantarte, es el acto de dejar de ser espectador de tu propia vida, es el acto de decidir que hoy, en este exacto instante, comienzas a reorganizar tu mundo interno, porque lo interno siempre viene antes de lo externo, y es por eso que este vídeo no trata sobre motivación emocional, no trata sobre frases bonitas, no trata sobre escalofríos pasajeros. Este vídeo trata sobre estructura, sobre sistema, sobre los principios que te levantan del suelo, incluso cuando nada en ti quiere moverse. Trata sobre transformar parálisis en movimiento, ansiedad en claridad, estancamiento en dirección, cansancio emocional en fuerza práctica. Aquí no vas a escuchar promesas fáciles ni ideas sueltas. Aquí vas a recibir un mapa basado en filosofía, psicología conductual, neurociencia y en las lecciones atemporales de Jim Rohn. Un mapa con 7 lecciones que no fallan, porque no dependen de tu humor, dependen solo de tu decisión. Y todo comienza ahora, en el instante en que decides levantarte. En la vida de todo ser humano, hay un momento en que el silencio se vuelve tan incómodo que ya no es posible esconderse detrás de él. Un instante en que te das cuenta, con una mezcla de dolor y lucidez, que nadie vendrá a rescatarte, que no existe mentor, no existe oportunidad perfecta, no existe clima ideal, no existe transformación espontánea. Existe solo tú ahora, y el coraje que nace cuando finalmente entiendes que la disposición no antecede al movimiento, nace de él. El gran giro nunca comienza con energía, comienza con responsabilidad. La neurociencia explica este fenómeno con simplicidad casi brutal.
El cerebro solo libera dopamina de movimiento después de que inicias la acción. Es decir, esperar sentir ganas es esperar por algo que solo aparece después del primer paso. Por eso tantas personas quedan atrapadas en la sensación de «todavía no estoy listo». Por eso tantas vidas quedan suspendidas entre planes y arrepentimientos. La disposición no antecede al cambio, es consecuencia del cambio. Y esa verdad, cuando realmente se acepta, desmonta años de parálisis. Jim Rohn repetía esto como quien intenta despertar al mundo entero. Cambias el día en que te vuelves intolerante con tus propias excusas. El día en que te das cuenta de que cada justificación que creas es un colchón emocional para continuar en el mismo lugar. El día en que decides que ya no vas a negociar más con tu propio estancamiento. Y ese momento, aunque parezca duro, es el comienzo de la libertad. Porque cuando dejas de esperar que alguien empuje tu vida, finalmente pones las manos en el volante. Hay algo casi universal en ese descubrimiento. Culturas que valoran la autonomía no esperan ánimo, esperan decisión. Y esa diferencia genera mundos internos completamente distintos, donde algunos dicen, no puedo comenzar, otros dicen, comienzo pequeño, pero comienzo hoy. Nadie nace con ese patrón, se construye, se aprende, se cultiva, y es exactamente eso lo que transforma una vida entera. Este capítulo no habla de grandes saltos ni de cambios drásticos, habla de un primer movimiento, mínimo, silencioso, casi imperceptible. Un movimiento que, por muy sencillo que parezca, reactiva algo que estaba dormido dentro de ti. Porque el cuerpo humano, la mente humana, el alma humana, solo despiertan cuando dejas claro, a través de la acción, que estás disponible para aquello que quieres vivir. Es ese microgesto el que inicia la reconfiguración interna. Es ese pequeño sí el que destraba todo lo que estaba bloqueado. Y hay una verdad profunda aquí. Nadie se levanta por ti. Nadie atraviesa el camino en tu lugar. Nadie vive lo que tú necesitas vivir. La vida comienza cuando te levantas, aunque sea cansado, aunque sea confuso, aunque sea con miedo. El primer paso no exige fuerza, exige sinceridad. Exige que te mires con honestidad y digas, no voy a esperar más. Es en ese exacto punto donde el cambio deja de ser teoría y se convierte en camino. Y es en ese camino donde todo lo demás comienza a alinearse. Hay una ilusión que acompaña a casi todos los que desean cambiar de vida. La fantasía del gran giro. La idea seductora de que todo se va a transformar de una vez, como un rayo de claridad que ilumina el camino y resuelve en minutos años de aplazamientos, miedos, hábitos frágiles e intenciones interrumpidas. Pero en realidad, la vida no se mueve en explosiones. La vida se mueve en capas, y las capas no hacen ruido. La mente humana le gusta imaginar que el cambio necesita ser intenso, dramático, grandioso. Pero esa imaginación es solo otra forma de autoprotección. Mientras esperas por el gran giro, evitas la incomodidad de la pequeña acción. Mientras aguardas el momento perfecto, te escondes de la responsabilidad de la hora. El mito del giro es confortable, pero es una prisión. Alimenta sueños y mata movimientos. La teoría del efecto compuesto escancara esa verdad con precisión. Grandes trayectorias nacen de pequeñas elecciones, repetidas día tras día sin aplausos, sin testigos, sin glamour. Lo que transforma una vida no es la intensidad del esfuerzo, sino la constancia del esfuerzo. Es la construcción casi invisible, que nadie ve, pero que reorganiza silenciosamente tu futuro. Es el hábito que parece demasiado pequeño, pero que altera la forma en que te ves a ti mismo, porque tu identidad cambia antes que tus resultados, y eso es profundo. El cerebro no reconoce un salto como transformación duradera, reconoce repetición, reconoce coherencia, reconoce patrones. Por eso tantas personas que dan grandes saltos acaban volviendo al punto de partida, porque el salto no cambió quiénes son, solo cambió el escenario. Pero el escenario no sostiene a nadie. Lo que sostiene es identidad. Lo que sostiene es ritmo. Lo que sostiene es lo que haces cuando nadie está mirando. Y hay algo casi doloroso pero liberador en admitir esto.
No te conviertes en la persona que deseas ser de un día para otro. Te conviertes en esa persona poco a poco, en los gestos que parecen irrelevantes, pero que reprograman el cerebro para un nuevo modo de existir. El cambio comienza cuando decides hacer hoy algo tan pequeño que es imposible fallar, y tan simbólico que es imposible permanecer igual. La mayoría no transforma su propia vida porque está esperando por un momento extraordinario. Pero la vida no se dobla ante instantes extraordinarios. La vida se dobla ante decisiones ordinarias, repetidas con intención. Las semillas de lo que quieres vivir en el futuro están enterradas en el suelo de elecciones casi invisibles. Son las pequeñas acciones, tan discretas que dudas que hagan diferencia, las que producen las grandes cosechas. La persona que serás dentro de un año no nace de un gran plan, nace de una pequeña práctica, nace de lo que haces durante 10 minutos, nace de lo que repites incluso cuando nadie se da cuenta, nace de la disciplina que todavía no da resultados, pero que está esculpiendo tu identidad minuto a minuto. Y es exactamente eso lo que inicia la transformación real, cuando dejas de esperar lo extraordinario y comienzas a honrar lo mínimo, porque es en lo mínimo donde el cambio se demuestra, y cuando se demuestra, se expande. Hay momentos en la vida en que sientes que estás intentando avanzar, pero algo invisible parece tirarte hacia atrás. Es como caminar contra un viento silencioso, que no se ve, pero se siente en el cuerpo. Ese viento, muchas veces, no viene de dentro, viene de fuera, viene del ambiente que frecuentas, de las conversaciones que consumes, de las personas con quienes compartes el día, de los estímulos que atraviesan tu mente sin que te des cuenta. Y es casi aterrador admitir esto. Puedes estar siendo moldeado todos los días por fuerzas que no elegiste, fuerzas que no pidieron tu permiso. La neuropsicología confirma lo que la sabiduría antigua ya susurraba desde hace siglos. Tu mente imita ritmos, tonos, creencias, patrones emocionales. Las neuronas espejo fueron diseñadas para aprender observando, y aprender observando significa absorber el clima mental de las personas a tu alrededor. No solo convives con ellas, interiorizas el modo en que piensan. Convivir es una forma de contagio. Por eso Jim Rohn decía, con la precisión de quien entiende la naturaleza humana, te conviertes en la media de las 5 personas con quienes más convives. No es poesía, es neurociencia, es comportamiento, es identidad en construcción silenciosa. Si pasas demasiado tiempo con quien desiste pronto, debilitas tu resistencia. Si convives con quien se queja por todo, adquieres la lógica de la queja. Si estás rodeado por quien normaliza la mediocridad, tu mente adapta expectativas para sobrevivir al ambiente, no para crecer, para caber. Y quizás esta sea la parte más dura. Puedes estar luchando contra ti mismo sin darte cuenta, porque intentas avanzar en un suelo que te tira hacia abajo. Intentas enfocarte mientras te alimentas de distracciones. Intentas creer en ti mientras absorbes inseguridad. Intentas ser disciplinado mientras a tu alrededor existe un culto diario a la huida, a la procrastinación, a la adicción a lo inmediato. El ambiente no es neutral, tiene dirección, te lleva. La pregunta es, ¿hacia dónde? Culturas que cultivan silencio, rituales de enfoque, espacios de disciplina y claridad emocional crean personas más intencionales, más presentes, más capaces de largo plazo. Ambientes saturados de estímulos, ruidos y comparación constante crean mentes fragmentadas, sin profundidad, siempre ocupadas pero raramente productivas. El ambiente es como agua para un pez, no lo ves, pero define si respiras o te ahogas. Y no se trata de juzgar a las personas o los lugares, se trata de reconocer la fuerza de la influencia silenciosa, la fuerza de las conversaciones que normalizas, de la energía emocional que toleras, de las narrativas que permites entrar, porque sin darte cuenta, tu ambiente puede estar entrenándote para ser alguien menor de lo que realmente eres. Y ese entrenamiento funciona. Funciona tan bien que crees que el estancamiento es culpa tuya, cuando en realidad
es solo el reflejo de un ecosistema mental mal elegido. El primer paso para romper ese ciclo no es cortar lazos, es abrir los ojos, es darte cuenta de que tu ambiente siempre vence, o te tira hacia arriba o te tira hacia abajo. Nadie se queda parado. Todo influye, todo moldea, todo reorganiza tus próximos pasos. Y cuando comprendes esto profundamente, algo dentro de ti despierta, la conciencia de que tu mente merece ambientes que la eleven, no que la drenen, ambientes que expandan, no que disminuyan, ambientes que alimenten lo que quieres construir, no lo que quieres dejar atrás. A partir de aquí, tu trayectoria cambia, porque dejas de solo sobrevivir al ambiente y comienzas a elegirlo con intención. Hay un momento silencioso en la vida en que te das cuenta de que el enemigo no está ahí fuera. Habita dentro de ti. Tiene tu voz, tu ritmo, tu calma aparente. Susurra cosas suaves, casi razonables, casi lógicas. Susurra que mereces descansar un poco más. Susurra que mañana será mejor. Susurra que no pasa nada por abandonar solo hoy, porque ya cargaste tanto ayer. Ese enemigo es educado, nunca grita, nunca presiona, negocia, ofrece acuerdos que parecen amables, pero que te roban exactamente lo que más necesitas: movimiento. La negociación interna es el punto donde gran parte de los destinos se pierde. No destruye con violencia, destruye con concesiones mínimas, porque así es como opera el autosabotaje, con justificaciones brillantes, argumentos bien formulados, explicaciones que tienen todo sentido emocional, pero ningún sentido para quien realmente quiere crecer. Y es difícil percibir esa trampa, porque la negociación no se presenta como debilidad, se presenta como confort, como cuidado, como elección sensata. Pero detrás de ella existe siempre el mismo patrón: evitar la incomodidad que produce evolución. Daniel Kahneman describe esto con claridad cuando explica cómo el cerebro busca economizar energía, prefiere el camino conocido, el más fácil, el más seguro. Intenta protegerte del esfuerzo, pero esa protección, cuando es constante, se convierte en prisión. Y Jim Rohn expone la verdad que corta esa ilusión. La disciplina es el precio de la vida que deseas. La indisciplina es el precio de la vida que temes. No existe neutralidad. Cada vez que negocias contigo mismo, pagas un precio. Y casi siempre, el precio es la vida. ¿Qué podrías estar viviendo? Existe algo profundamente liberador cuando entiendes que la negociación interna duele más que la disciplina. La disciplina exige esfuerzo, pero devuelve dignidad. La disciplina exige enfoque, pero devuelve construcción. La disciplina exige renuncia, pero devuelve dirección. La negociación, por otro lado, te quita la confianza silenciosa que se forma cuando honras lo que te dijiste a ti mismo, porque cada acuerdo hecho con tu propio miedo rompe un pedazo de tu palabra interna. Y es ahí donde tu identidad comienza a debilitarse, sin escándalo, sin drama, solo desapareciendo poco a poco. Y quizás ya hayas sentido esto, aquella sensación de que estás siempre comenzando, de que el impulso nunca dura, de que el fuego se apaga rápido. No es falta de fuerza, es exceso de negociación. Es la mente intentando preservar el confort, mientras el corazón implora por cambio. Es la vida pidiendo firmeza, mientras la mente ofrece excusas. Y todo cambia cuando decides, con honestidad profunda, que ciertas cosas simplemente ya no serán más negociables. No importa el humor, no importa la emoción del momento, no importa el peso del día. Existen decisiones que se convierten en pilares, y los pilares no se doblan. Esa decisión crea un punto de inflexión interno. De repente, aquello que parecía pesado se vuelve natural. Aquello que parecía imposible se vuelve rutina. Aquello que parecía distante se acerca, porque ahora no vives a merced de lo que sientes. Vives sostenido por lo que elegiste. Dejas de argumentar con tu propio futuro. Dejas de justificar lo que te aleja de quien deseas ser. Y al hacer eso, algo despierta dentro de ti. Un tipo de fuerza silenciosa, estable, que no depende de la motivación. Una fuerza que nace de la integridad con tu propia alma,
Cuando dejas de negociar contigo mismo, la vida comienza a tomarte en serio, porque finalmente te estás tomando a ti mismo en serio. Hay un punto de la vida en que comienzas a darte cuenta de que el mundo te empuja más de lo que avanzas por cuenta propia. Es como despertar todos los días ya atrasado, ya cansado, ya presionado, como si la vida tuviera siempre un paso por delante de ti. Y, aunque intentas recuperar el ritmo, sientes que pasas más tiempo apagando incendios que construyendo caminos. Esa sensación de vivir reaccionando y no creando corroe el alma poco a poco. Da la impresión de movimiento, pero no entrega destino. Ocupa, pero no transforma. Y la verdad es que la mayoría de las personas está atrapada en ese ciclo sin darse cuenta. Vivir reaccionando es despertar e inmediatamente entregar tu atención al primer estímulo que aparece. Es seguir la urgencia de los demás y nunca la tuya. Es perderte en lo que exige ruido y olvidar lo que exige profundidad. Es permitir que el día dicte quién necesitas ser, cuando el día debería solo responder a quién decidiste ser. Y esa inversión silenciosa, casi imperceptible, crea un tipo de vida que parece llena, pero es vacía. Parece intensa, pero es dispersa. Parece ocupada, pero es estancada. La mente reactiva está moldeada por la ansiedad, no por la intención. Responde al mundo intentando evitar dolor, evitar conflicto, evitar frustración. Y ese intento constante de evitar incomodidad destruye algo esencial: el poder interno de dirigir tu propio destino. La filosofía estoica nos recuerda que lo único que realmente nos pertenece es nuestra respuesta. Pero cuando vives reaccionando, entregas esa respuesta al azar. Vuelves vulnerable al caos externo y poco a poco pierdes la sensibilidad de escucharte a ti mismo. Jim Rohn decía que o controlas el día o el día te controla. Y por muy sencilla que esa frase parezca, lleva una profundidad que solo quien ya se perdió en el torbellino de la vida entiende. Controlar el día no es dominar el tiempo con rigidez, es dominarte a ti mismo con claridad, es despertar con intención y no solo con prisa, es actuar antes de que el mundo te fuerce a reaccionar, es construir antes de que la urgencia te consuma. Y esto no sucede por casualidad, sucede cuando decides recuperar el centro de tu propia vida. Existe una diferencia enorme entre vivir ocupado y vivir consciente. La vida ocupada te aleja de ti, la vida consciente te acerca. La vida ocupada te roba tiempo, la vida consciente te devuelve propósito. La vida ocupada te mantiene en movimiento circular, la vida consciente te coloca en movimiento direccional. Y esa diferencia, aunque parezca filosófica, cambia completamente tu salud emocional, tu productividad, tus relaciones y, sobre todo, tu sentido de identidad. Cuando vives reaccionando, pierdes la oportunidad de construir un mundo interno que te sostiene. Y sin ese mundo interno, cualquier viento te derriba. La ansiedad crece, la autoconfianza disminuye, la claridad desaparece. Y lo peor, pierdes la sensación de estar en tu propio camino. Pero cuando recuperas la proactividad, incluso en pequeñas dosis, la vida comienza a reorganizarse. La mente se calma, el cuerpo responde, el espíritu encuentra espacio, y la sensación de estancamiento da lugar a una dirección silenciosa, pero firme. Existe algo profundamente transformador en despertar y declarar, aunque sea en silencio: hoy no voy a reaccionar, hoy voy a construir, hoy comienzo por lo que importa, antes de atender a lo que presiona. Hoy recupero la elección. Y cuando ese tipo de elección se repite, crea un nuevo tipo de vida, no basada en el azar, sino en la decisión, no basada en el ruido, sino en la intención, no basada en la urgencia, sino en la conciencia. Al final, la vida no está hecha de lo que te sucede, está hecha de lo que decides crear en medio de lo que te sucede. Y el día en que dejas de vivir reaccionando es el día en que finalmente comienzas a vivir. Hay un momento silencioso en la vida en que te das cuenta de que tu fuerza de voluntad no es tan fuerte como imaginaste. Y esa constatación no debería avergonzar a nadie. La fuerza de voluntad falla. Falla cuando estás cansado. Falla cuando el día pesa.
falla cuando la mente está demasiado llena, falla cuando el corazón está herido, falla cuando la rutina drena más de lo que entrega. Y es justamente por fallar que no puede ser el cimiento de una vida que deseas transformar. Durante mucho tiempo, creíste que necesitabas solo más disciplina, más coraje, más determinación. Creíste que, si realmente quisieras, lo harías, pero querer no garantiza constancia. Y la constancia no nace del esfuerzo bruto, nace de estructura, nace de un sistema que continúa funcionando incluso cuando tus emociones no colaboran, porque, por muy inspirador que parezca el momento, la motivación se evapora rápido, el entusiasmo dura poco, la promesa contigo mismo se disuelve en el primer obstáculo, y es ahí donde la mayoría vuelve a caer en el mismo ciclo: intención fuerte, acción débil, arrepentimiento profundo. La neurociencia nos muestra que el cerebro se cansa rápido de decidir. Cada elección, por pequeña que sea, gasta energía mental. Por eso las personas comienzan el día llenas de buenas intenciones y terminan la noche sintiendo que perdieron el control. No es falta de potencial, es falta de estructura. Cuando tu vida depende de tu fuerza de voluntad, pasa a depender de tu variación emocional. Pero cuando tu vida depende de un sistema, pasa a depender de un proceso. Y los procesos son más estables que las emociones. Jim Rohn decía que no debes confiar en el día, sino en tus hábitos. Porque el día cambia, el humor cambia, la motivación cambia, el ambiente cambia, pero un hábito bien construido permanece. Se sostiene cuando tú no puedes, te mantiene de pie cuando tu voluntad vacila, te protege de ti mismo, creando un camino automático a seguir cuando todo dentro de ti quiere desistir. Y esa es la belleza de un sistema. Continúa, incluso cuando tú no continúas. La fuerza de voluntad es la cerilla. El sistema es la hoguera. La cerilla enciende, pero si sopla el viento, se apaga. La hoguera sostiene calor durante horas, incluso con viento, porque su estructura fue montada para resistir. Y eso es lo que necesitas construir dentro de ti. Una estructura emocional y conductual que no dependa de tu mejor versión para funcionar. Que funcione en los días medios, que funcione en los días difíciles, que funcione en los días en que dudas de ti. Ese es el secreto de aquellos que avanzan de verdad. La vida cambia cuando te das cuenta de que no necesitas sentir ganas para actuar. Basta actuar. Y actuar crea ganas. El cerebro solo libera la dopamina del movimiento, después del movimiento, nunca antes. Y eso significa que la acción no es consecuencia de la motivación, es el inicio de ella. Por eso los sistemas son tan poderosos. Eliminan el intervalo entre intención y acción. Te sacan de la negociación interna. Reducen el espacio donde habita el autosabotaje. Cuando creas una rutina mínima, un gatillo inicial, un primer paso tan pequeño que se vuelve imposible rechazar, creas un flujo. Y ese flujo te conduce, ese flujo te guía, ese flujo te protege del caos emocional. Y con el tiempo te das cuenta de algo transformador. Dejaste de ser alguien que depende de la fuerza del momento y te convertiste en alguien moldeado por la fuerza del proceso. La vida comienza a ganar ritmo. Las acciones comienzan a alinearse. El cuerpo responde. La mente se calma. La disciplina deja de ser sufrimiento y pasa a ser identidad. Hay una paz profunda en saber que no necesitas luchar contigo mismo todos los días. Basta seguir un sistema que te lleve donde quieres, incluso cuando no sientes nada. La fuerza de voluntad te lleva hasta la puerta. El sistema te lleva hasta el final del camino. Hay un instante silencioso en el viaje de cualquier persona en que se da cuenta de que no está parada por falta de capacidad, ni por falta de oportunidades, ni por falta de inteligencia. Está parada por miedo. Un miedo casi invisible, escondido en los bordes de la conciencia, disfrazado de prudencia, de cautela, de no es el momento correcto. Un miedo que se presenta como sensatez, pero que en realidad sabotea silenciosamente cada movimiento importante. Y reconocer esto no es debilidad, es honestidad profunda. Es el inicio del coraje verdadero. El miedo no grita, susurra.
Susurra en el pensamiento que dice esperar un poco más. Susurra cuando casi cambias un hábito, pero retrocedes. Susurra cuando aparece una oportunidad, pero tu mente crea 10 escenarios de fracaso antes de crear uno de posibilidad. Susurra cuando miras lo que necesitas hacer y, sin darte cuenta, eliges algo menor, más fácil, más rápido, para sentir que hiciste algo, aunque sabes que no fue lo que realmente importaba. Y así pasa la vida. El muro continúa ahí, y tú continúas ante él, creyendo que necesitas derribarlo para atravesar. Pero la verdad es que nunca fue sólido. Está hecho de percepción, no de hormigón. El miedo activa tu sistema de autoprotección, hace que tu cuerpo se endurezca, tu mente se contraiga, tu enfoque disminuya, crea la sensación de que el peligro es real, cuando a veces el único peligro es continuar parado, y aún así es natural sentir miedo. Es una herencia ancestral, un mecanismo biológico proyectado para mantenerte vivo, no para hacerte evolucionar. No importa cuánto desees cambiar, si el cerebro cree que el cambio amenaza tu identidad actual, te va a tirar de vuelta hacia lo que es familiar, no porque sea bueno, sino porque es conocido. Jim Rohn decía que el día en 1900 que te levantas es el día en que tu vida cambia, pero lo que no necesitaba decir, porque tú lo sientes, es que levantarse duele. Levantarse exige atravesar el muro exige encarar el miedo, y encarar el miedo exige darte cuenta de que no desaparece antes del primer paso, desaparece después. La acción no viene cuando el miedo desaparece, el miedo desaparece cuando la acción comienza. Y esa es una de las verdades más liberadoras que puedes aprender. El coraje no es ausencia de miedo, es movimiento a pesar de él. El mundo está lleno de personas que esperan que el miedo pase para comenzar, y esperan, y esperan, y esperan, y llaman a esa espera prudencia, planificación. No es el momento correcto, pero es solo miedo, y el miedo siempre tiene argumentos muy convincentes. Dice que todavía no estás listo, dice que necesitas mejorar más, dice que falta algo, dice que los demás van a juzgar, dice que vas a equivocarte, dice que vas a perder, y en el fondo, lo que más teme es que aciertes, porque si aciertas, la persona que eres hoy deja de existir, y eso amenaza tu sentido de identidad. Pero existe una llave sencilla, una llave silenciosa, una llave que muchas personas ignoran porque parece demasiado pequeña para algo tan importante. La llave es el micropaso, el paso ridículamente pequeño, la acción mínima, la presencia ante el muro, no el derribo, solo la presencia. Y es impresionante cómo ese paso comienza a disolver el muro por dentro. Es como si la estructura del miedo estuviera hecha de imaginación y no de realidad. Y cuando tocas esa estructura con acción, cede. No necesitas ser valiente todo el día. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. No necesitas vencer al miedo en intensidad. Necesitas vencerlo en constancia. Ningún miedo sobrevive a una rutina de pequeños actos de coraje. Con el tiempo, tu cuerpo aprende, tu mente aprende, tu espíritu aprende. La acción se convierte en hábito, el hábito se convierte en identidad, la identidad se convierte en destino, y aquello que antes parecía un muro infranqueable se convierte en solo un recuerdo distante, un recuerdo del tiempo en que todavía creías que necesitabas sentirte listo para actuar. Cuando atraviesas el muro por primera vez, aunque sea temblando, aunque sea inseguro, algo fundamental cambia dentro de ti. Descubres que no estabas atrapado por el miedo, estabas atrapado por la ilusión del miedo. Y ese descubrimiento libera en silencio, libera de dentro hacia afuera, libera de un modo que ninguna motivación externa es capaz de hacer. Porque no es alguien diciendo, ve, eres tú diciendo, yo puedo. Y a partir de ese momento, cada paso se vuelve más ligero. No porque el miedo se haya acabado, sino porque aprendiste que puedes caminar con él. Aprendiste que el coraje no es un estado, es un movimiento, es un ritmo, es un compromiso. Y cuando sostienes ese ritmo, la vida comienza a moverse contigo. El camino se abre,
el cuerpo responde, la mente se aclara, el destino se acerca, porque la vida entera estaba esperando solo una cosa, que atravesaras el muro. Hay un instante, casi siempre silencioso, en que la persona se da cuenta de que cambiar no es sobre velocidad, sino sobre postura, no es sobre correr para alcanzar algo distante, sino sobre posicionarte diferente ante tu propia vida. El acto de levantarte inmediatamente no significa actuar con prisa, significa actuar con conciencia. Significa asumir que continuar como estás cuesta más que la incomodidad del cambio. Significa entender que el futuro no es un accidente, sino un reflejo insistente de lo que decides repetir. Jim Rohn solía decir que no debemos desear menos problemas, sino desear más habilidades. Y, cuando escuchamos eso con profundidad, nos damos cuenta de que la vida no mejora solo porque queremos. Mejora porque nos convertimos en alguien capaz de sostenerla. Levantarte, en ese contexto, es un acto de evolución. Es el momento en que decides que ya no vas a negociar más contigo mismo, que no vas a tratar tus sueños como algo opcional, que no vas a vivir esperando las condiciones perfectas. Es el momento en que tu interior asume la dirección. Y, cuando eso sucede, algo dentro de ti se reorganiza. Napoleon Hill decía que toda transformación comienza con una decisión dominante, una decisión que no depende de las circunstancias externas, sino de la claridad interna, una decisión que define quién eliges ser antes incluso de saber cómo será el camino. Y es exactamente eso lo que transforma destinos, no la emoción de comenzar, sino la decisión que sostiene el comienzo, la decisión que se mantiene incluso en los días silenciosos, incluso cuando nadie ve, incluso cuando el progreso es mínimo, incluso cuando la motivación no aparece. Es esa decisión la que construye la nueva vida. La ciencia, la filosofía y la experiencia humana convergen hacia la misma verdad. El cambio real nace de un sistema, no de un impulso emocional. Nace de la repetición, consciente de pequeños actos de responsabilidad, de pequeños gestos de coraje, de elecciones sencillas que forman raíces profundas. Nace cuando dejas de esperar sentir y comienzas a construir, cuando cambias expectativa por intención, cuando cambias voluntad por estructura, cuando cambias deseo por hábito, y cuando haces eso, la vida inevitablemente responde. Entonces, la pregunta que queda es sencilla, pero exige coraje. Si realmente te levantaras hoy, ¿qué cambiaría incluso antes de dormir? ¿Qué pequeña decisión demostraría solo para ti mismo que el giro comenzó? ¿Cuál sería el primer paso que marcaría el inicio de una nueva versión de tu vida? No necesita ser grandioso, solo preciso, solo honesto, solo real. La invitación final es directa, profunda y absolutamente práctica. Elige ahora una única decisión inmediata que represente el inicio de la transformación que sabes que estás aplazando. Una decisión pequeña, pero firme. Una decisión que declare silenciosamente: de aquí en 1906, adelante yo camino. Porque el futuro no llega listo, llega en respuesta a lo que comienzas ahora.